Así que ahí estaba yo, flotando en mi destartalado transportador de carga, entre la nada y el infierno, cuando mi hiperimpulsor decidió tirar la toalla otra vez. El trasto resolló como el tanque de oxígeno de mi abuelo y murió con la dignidad de un globo desinflado. Bueno, es perfecto, murmuré, viendo cómo las cartas estelares parpadeaban y se apagaban. Pip, recuérdame por qué compramos esta chatarra otra vez. Mi copiloto, un pequeño alienígena azul nervioso que parecía como si alguien hubiera cruzado un hurón con la ansiedad misma, juntó las 4 manos. Porque era barato, Capitán Morrison, y porque dijiste, y cito, ¿qué tan malo puede ser? Pip, no es que estemos transportando nada importante. Cierto. La bodega llena de granos de café altarianos de primera calidad probablemente contaba como importante para alguien. ¡Qué mala suerte la mía! Fue entonces cuando nos atrapó el rayo tractor. Ahora, me han parado policías espaciales, piratas y una ballena espacial muy confundida. Pero este rayo tenía una cualidad diferente. Menos, estás bajo arresto, y más, bienvenido al espectáculo, idiota. Antes de que pudiera decir «¿qué demonios?», nos arrastraban hacia lo que parecía la bola de discoteca más ostentosa de la galaxia. Era enorme, cubierta de luces que deletreaban mensajes en 17 idiomas diferentes. La mayoría decían variaciones de Vestul. El Magnífico desafía a todos los que vengan y presencien la supremacía intelectual. Nos llevaron a una bahía de acoplamiento más brillante que el nuevo anillo de bodas de mi exesposa. Y eso es decir mucho. En cuanto nuestras botas tocaron tierra, nos rodeó lo que solo puedo describir como el comité de bienvenida más pretencioso del universo. El líder era una pesadilla morada de 2 metros de altura con tentáculos donde debería estar su cabello y suficientes joyas como para financiar el presupuesto de defensa de una luna pequeña. Su voz resonó por todo el hangar como si anunciara el fin del mundo, lo que, considerando mi día hasta el momento, parecía totalmente posible. Saludos, seres inferiores. Soy Vestul, el Magnífico, maestro de la mente, solucionador de lo irresoluble y campeón de la superioridad intelectual en 47 sistemas estelares. Hizo un gesto dramático y sus tentáculos se retorcieron como si intentaran escapar de su cráneo. Ha sido elegido para presenciar mi último triunfo sobre las patéticas capacidades cognitivas de las especies inferiores. Pip susurró. Capitán, creo que deberíamos irnos ya. No podía discutir con su lógica, pero nuestra nave estaba más cerrada que la cuenta de gastos de un político. Sí, bueno, a menos que tengas una mejor idea, estamos atrapados aquí para el espectáculo. Vestul continuó su discurso como si estuviera audicionando para el papel del alienígena más molesto de la galaxia. Al parecer, había estado retando a los seres más inteligentes de todas las especies conocidas a resolver sus acertijos imposibles. Los ganadores obtuvieron fama y fortuna. Los perdedores obtuvieron humillación pública y un año de servidumbre por contrato. Hasta ahora, su récord era perfecto. 47 especies, 47 victorias y un ego del tamaño de un pequeño gigante gaseoso. Y ahora, anunció Vestul, apuntándome con uno de sus dedos ridículamente enjollados. Tenemos un humano. ¡Qué curioso! Dime, criatura primitiva, ¿eres acaso el mayor intelectual que tu especie puede ofrecer? Miré alrededor del hangar. Drones con cámaras zumbaban sobre nuestras cabezas, grabándolo todo. Dignatarios alienígenas con elegantes túnicas susurraban entre sí. Alguien vendía bocadillos carísimos. De hecho, dije, soy transportista de carga. Reparto granos de café. El silencio que siguió fue tan absoluto que podía oír los 4 corazones de Pip latiendo fuera del fregadero. Los tentáculos de Vestul se inclinaron ligeramente. ¿Granos de café? De muy buenos. Además, mezcla premium de Altarion. ¿Quieres un poco? Tengo unas 3 toneladas en mi bodega. No me entiendes, humano. Esto es una competición de intelecto supremo, no de distribución de bebidas. Me encogí de hombros. Mira,
Amigo, no pedí estar aquí. Tu frijol tractor me arrebató la nave. Solo quiero que me arreglen el hiperimpulsor y entregar mi café antes de que se eche a perder. Pero Bestul ya estaba calentándose con su público. Su ego parecía demasiado grande como para dejar escapar a un simple transportista de carga sin la debida humillación. Damas, caballeros y seres distinguidos de diversas clasificaciones, anunció. Contemplen la cumbre intelectual de la humanidad, un transportador de granos de café. Las risas de la multitud sonaban como una sinfonía de aspiradoras rotas. Incluso Pip intentó esconderse tras sus propias orejas. Genial. Simplemente genial. Mi hiperimpulsor estaba muerto. Estaba atrapado en un circo flotante. Y ahora estaba a punto de convertirme en el nuevo hazmerreír de la galaxia. Este martes se perfilaba como un infierno. Bestul nos condujo a lo que él llamaba su arena de dominación mental, que parecía como si alguien hubiera cruzado un foso de gladiadores con el laboratorio de informática más caro de la galaxia. Pantallas holográficas flotaban por todas partes, mostrando ecuaciones complejas que me hacían doler la cabeza con solo mirarlas. Miren, humano inferior, proclamó Bestol, agitando sus tentáculos hacia una enorme estructura cristalina que flotaba en el centro de la arena. El nexo de la complejidad infinita. Un rompecabezas tan avanzado, tan increíblemente sofisticado, que solo un verdadero maestro de la superioridad intelectual puede aspirar a comprender sus sublimes complejidades. Lo miré con los ojos entrecerrados. Parecía como si alguien hubiera lanzado una bola de discoteca, un cubo de Rubik y un libro de texto de física a una licuadora. Bien, dije. ¿Y qué se supone que debo hacer exactamente con él? Los ojos de Bestol se iluminaron como si hubiera estado esperando esta pregunta toda su vida. El desafío requiere la síntesis perfecta de matemáticas cuánticas, mecánica temporal, resonancia psíquica y teoría lógica multidimensional. Debes manipular las matrices de 17 dimensiones mientras calculas simultáneamente las ondas de probabilidad de 14 interacciones de partículas diferentes, manteniendo al mismo tiempo un equilibrio armónico perfecto con las emanaciones psíquicas del núcleo cristalino. Pete emitió un leve gemido. Capitán, quizá deberíamos aceptar la derrota con dignidad y huir. Además, Bestol continuó, claramente, con racha, la solución debe alcanzarse dentro del marco temporal de la cronometría galáctica estándar. Considerando la dilatación del tiempo relativista y los principios de incertidumbre cuántica. El más mínimo error de cálculo resultará en un fallo en cascada en todos los planos dimensionales. Ajá. Asentí como si realmente estuviera siguiendo esta tontería. ¿Y cuánto tardaron tus anteriores contrincantes en fracasar en esto? El gran profesor Selnik de Rigel Prime tardó 14 horas en admitir la derrota. La legendaria matriz pensante de la Alianza Sintética calculó durante 6 días seguidos antes de paralizarse desesperada. El poder intelectual combinado del Consejo Cerberano meditó durante 3 semanas antes de admitir su inferioridad. ¿3 semanas? Me volví hacia Pip. Esta gente necesita mejores pasatiempos. Los tentáculos de Bestul se erizaron. Esto no es un pasatiempo, primitivo transportista de carga. Es la prueba definitiva de supremacía mental. El ganador recibe 10 millones de créditos galácticos y el respeto de 47 sistemas estelares. El perdedor se convierte en mi sirviente personal durante un año estándar completo. Realizará las tareas menores que considere apropiadas. ¿Tareas mezquinas? Arqueé una ceja. ¿Cómo que exactamente? Pulir mi colección de trofeos intelectuales. Escribir odas diarias a mi magnificencia. Tal vez organizar mi biblioteca de documentos de rendición de especies conquistadas. Hizo una pausa dramática, todo mientras llevaba un cartel que decía, «Soy intelectualmente inferior a Bestol el Magnífico». La multitud murmuró con aprecio. Al parecer, la humillación pública se consideraba un gran entretenimiento por aquí. A ver si lo entiendo, dije. ¿Quieres que resuelva tu complicado rompecabezas? Y si no puedo, que me pase un año siendo tu chico del café personal. Cafetero.
Bestul parecía confundido. No comprendo esta terminología primitiva. No importa. Volví a mirar la pesadilla de cristal flotante. ¿Y estás completamente seguro de que esta cosa tiene solución? Claro que sí. Soy Bestul el Magnífico. No creo rompecabezas irresolubles. Creo rompecabezas que son simplemente imposibles de resolver para mentes inferiores. Cierto. Y lo has comprobado tú mismo. Bestol se irguió hasta alcanzar sus 2 metros de arrogancia púrpura. Soy el creador. La solución fluye a través de mi intelecto superior como la radiación cósmica a través del vacío del espacio. Así que eso es un no. Entonces no necesito resolver mi propia creación. Estoy más allá de esas demostraciones triviales. Miré alrededor de la arena. El público alienígena observaba este intercambio como si fuera lo más entretenido que habían visto en todo el año. Pip parecía a punto de desmayarse, y Bestul prácticamente vibraba de anticipación. Muy bien, dije, arremangándome. Terminemos con esto de una vez. Tengo café que entregar. Antes de que pudiera siquiera acercarme a la bola de discoteca flotante detrás la fatalidad, la arena se llenó con lo que solo puedo describir como el público más tenso de la galaxia. Extraterrestres con túnicas elegantes, criaturas que parecían haber sido ensambladas con piezas de repuesto. Y al ser tan etéreos, eran prácticamente transparentes. Todos entraron en fila para ver al humano hacer el ridículo. El primero en presentarse fue un extraterrestre alto y delgado como un palo, con suficientes metales como para blindar una pequeña nave de guerra. Soy el embajador Claxon del Cuerpo Diplomático Galáctico, anunció con una voz que sonaba como si hiciera gárgaras con burocracia todas las mañanas. Estoy aquí para asegurar que este concurso se adhiera al protocolo interespecies adecuado y para presentar la documentación correspondiente cuando inevitablemente fracasen. Gracias por el voto de confianza. Dije que no es una cuestión de confianza, humano Morrison. Es una cuestión de probabilidad estadística. Su especie ocupa el puesto 847 de 1200 especies inteligentes catalogadas en pruebas cognitivas estandarizadas. Pip chilló indignado. Eso parece bastante duro, embajador. La Autoridad de Pruebas Galácticas no trafica con la dureza, pequeño azul. Criatura. Solo hechos. Los humanos obtienen puntuaciones particularmente bajas en razonamiento multidimensional, lógica cuántica y resonancia psíquica. Demuestran una aptitud sorprendente en lo que el comité de evaluación llama enfoques de resolución de problemas aleatorios, pero esto generalmente se considera una desventaja más que una ventaja. Resolución de problemas aleatorios, repetí. ¿A eso le llamamos sentido común hoy en día? Mientras tanto, Bestul manipulaba al público como un pregonero en el espectáculo de fenómenos más caro del universo. Presenciad, seres distinguidos, como demuestro una vez más la supremacía intelectual que me ha convertido en el campeón indiscutible del combate mental. Este humano primitivo representa la cúspide de las capacidades cognitivas de su especie. Un ser cristalino que parecía una lámpara de araña furiosa intervino con lo que supuse que era una risa. Bestul, seguro que sí. Esta criatura se gana la vida repartiendo productos agrícolas. Oye, grité, no son productos agrícolas. Son granos de café de primera calidad. Hay una diferencia. ¿La hay? Preguntó una masa flotante que parecía estar hecha completamente de energía nerviosa. Según nuestro análisis, tu café es simplemente una bebida estimulante que aumenta temporalmente la actividad neuronal y causa dependencia a largo plazo. Sí, y es deliciosa. ¿A qué te refieres? Pip me tiró de la manga con 2 de sus 4 manos. Capitán, quizá deberíamos mencionar tu experiencia. Ya sabes, el título de ingeniero, el servicio militar, lo de las calibraciones de los motores cuánticos. Le lancé una mirada. Pip, amigo, no creo que les importe mi currículum ahora mismo. Pero al parecer, Bestul oía mejor que su juicio. Título de ingeniero, servicio militar. Ah, qué curioso. El humano tiene formación técnica.
Esto hace que tu inevitable derrota sea aún más deliciosa. Transportista de carga primitivo. Ni siquiera los supuestos expertos de tu especie son rivales para la verdadera superioridad intelectual. En realidad, dijo el embajador Claxon, consultando una tableta que se materializó de la nada. Según mis archivos, el capitán Morrison tiene títulos avanzados en física teórica e ingeniería aplicada de la Academia Militar Terran. Sirvió con distinción en el conflicto Centauri y fue personalmente responsable del desarrollo de varias soluciones innovadoras a problemas técnicos complejos. La arena quedó en silencio durante unos 3 segundos. Entonces Vestul se rió tan fuerte que sus tentáculos comenzaron a anudarse. Oh, esto es perfecto. Mejor aún, un experto humano entrenado. Damas y caballeros, estamos a punto de presenciar la completa humillación intelectual no de cualquier humano, sino de uno de sus supuestos especímenes más brillantes. Murmuró la multitud con aprecio. Al parecer, ver fracasar a gente sobrecalificada era aún mejor entretenimiento que ver fracasar a la gente normal. ¿Sabes cuál es la hermosa ironía?, continuó Vestul, ahora prácticamente bailando de alegría. Tus anteriores rivales eran todos intelectuales puros, académicos, teóricos, seres que vivían en el aire enrarecido del pensamiento abstracto. Pero tú, Morrison humano, eres práctico. Construyes cosas. Arreglas cosas. Resuelves problemas reales en el mundo real. Y eso es malo porque mi rompecabezas existe en el reino de la pura abstracción intelectual. Tu cruda experiencia práctica no solo es inútil aquí. De hecho, es un obstáculo. Tu mente está contaminada con preocupaciones sobre cómo funcionan las cosas en lugar de por qué. Miré a Pip, que ahora estaba haciendo sonar las 4 manos a la vez. Susurró: Capitán. Quizás el embajador Claxon tenía razón. Quizás deberíamos aceptar la derrota y ahorrarnos la vergüenza. ¿Vergüenza? Sonreí. Pip, amigo mío, no me había entretenido tanto desde aquella vez que intentaste negociar con una máquina expendedora. El ser cristalino volvió a sonar. Vestul, quizás deberías simplemente continuar con la demostración. El suspense está provocando que varios de los nuestros alcancen frecuencias de resonancia que interfieren con los amortiguadores armónicos de la arena. Sí, por supuesto. Vestul señaló con grandilocuencia su rompecabezas flotante. Humano Morrison, contempla tu perdición intelectual. Acércate al nexo de complejidad infinita y prepárate para que tus primitivas limitaciones cognitivas queden expuestas ante toda la galaxia. Caminé hacia la cosa, con las manos en los bolsillos, mientras la multitud contenía la respiración, o lo que fuera que se consideraba respiración entre seres que incluían nubes de gas conscientes y formaciones cristalinas. Un momento, humano, gritó Vestul. Antes de empezar, creo que es justo informarte del destino que corrieron tus predecesores. El profesor Selnik sufrió una crisis nerviosa total y ahora se pasa el día ordenando piedras por colores. La matriz del pensamiento no ha pronunciado una sola frase coherente desde su derrota. El Consejo Cerberano se disolvió por completo y se convirtió en una secta de meditación. Ajá. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para echar un buen vistazo al rompecabezas. ¿Y estás orgulloso de eso? El orgullo es irrelevante. Simplemente estoy afirmando hechos. Cierto. Rodeé el artefacto de cristal flotante una vez, observando sus diversas luces parpadeantes, secciones giratorias y lo que parecían ser varios pequeños portales que titilaban con diferentes colores. Para que quede claro, esto se supone que debe resolverse, no solo entenderse. Correcto. Por supuesto, debe resolverse. Entender sin solución es una masturbación intelectual sin sentido. La multitud se quedó boquiabierta ante su lenguaje grosero. Incluso yo tuve que admitir que fue inesperadamente directo. De acuerdo, entonces. Me crují los nudillos y miré los rostros expectantes que nos rodeaban. Veamos a qué viene tanto alboroto. Me quedé allí parado unos 10 segundos simplemente mirando la cosa. La multitud estaba en silencio sepulcral,
probablemente esperando que empezara a calcular ecuaciones cuánticas o a meditar sobre teoría multidimensional o lo que fuera que por allí se considerara esfuerzo intelectual. En cambio, caminé hacia la parte trasera del cristal flotante y encontré justo lo que esperaba. «Oye, Vex», grité, «¿te importa si te pregunto algo?» Sus tentáculos se crisparon con anticipación. «Pregunta lo que quieras, humano primitivo. Quizás comprender la profundidad de tu confusión haga que tu derrota sea aún más educativa para nuestro público. Cuando construiste esto, te fijaste en ese gran botón rojo de atrás». La arena quedó tan silenciosa que podía oír el tintineo de las medallas del embajador Claxon mientras se movía nervioso. «Botón rojo». La voz de Bestol había bajado unas 3 octavas. «Sí, justo aquí». Lo señalé. Un gran botón rojo, evidente como una manzana de caramelo, con la solución escrita en lo que estoy bastante seguro es escritura galáctica estándar. El silencio se prolongó tanto que empecé a preguntarme si todos se habrían muerto de vergüenza. Finalmente, la voz de Bestol salió como un graznido apenas audible. «Es decir, no es eso. No puede ser». «Ah, pero sí lo es». Sonreí a la multitud. ¿Quieren saber cuál es realmente su rompecabezas imposible? Es una jugada clásica de distracción. Mientras todos están al frente intentando resolver matemáticas de 17 dimensiones y lo que sea de la psíquica cuántica, la solución real es literalmente un botón en la parte trasera que dice solución. Pip hizo un sonido como el de un globo desinflándose. «Capitán, ¿estás seguro de esto?» «Bastante seguro». Miré a Bestol, cuya piel morada ahora cambiaba entre colores que desconocía. «¿Quieres que lo presione y lo descubra?» «No». Bestol chilló, lanzándose hacia mí con toda la gracia de un pulpo en pánico. «No puedes. Así no funciona el rompecabezas. Debes resolverlo correctamente con precisión matemática y rigor intelectual». «¿Por qué?» Me hice a un lado y lo dejé estrellarse contra las bahías de cristal. «Porque eso te haría sentir mejor por haber engañado a todos esos otros». La multitud empezaba a murmurar entre sí. El ser cristalino resonaba rápidamente con lo que parecía pánico. El embajador Claxon tomaba notas frenéticamente en su tableta flotante. «Verán», continué, animando a mi público. «Todo este montaje depende de que todos asuman que el rompecabezas es tan complicado como parece. Se lanza un montón de palabras altisonantes, se hace parecer imposible, y todos se intimidan tanto que no se molestan en comprobar si hay una solución sencilla». Bestol se puso de pie de un salto, agitando los tentáculos salvajemente. «Así no funcionan los desafíos intelectuales. Hay reglas, protocolos, metodologías establecidas para abordar problemas complejos». «Sí, y ese es precisamente tu problema». Me di un golpecito en la cabeza. «Tienes a todos estos seres inteligentes pensando en círculos porque les dijiste que era complicado. Mientras tanto, cualquier solucionador de problemas decente le daría una vuelta al aparato primero para ver con qué están lidiando realmente». «Pero las matemáticas cuánticas», protestó Bestol. «Las matrices lógicas multidimensionales, los cálculos de resonancia psíquica, la fachada», me encogí de hombros. «Luces sofisticadas y piezas giratorias para que todos piensen que necesitan un doctorado en imposibilidad teórica para resolverlo. Sobre ingeniería clásica. Lo veo todo el tiempo con contratistas militares que quieren justificar sus presupuestos». La masa flotante de energía nerviosa habló. ¿Estás sugiriendo que Bestol el Magnífico ha estado mintiendo sobre la complejidad de sus desafíos? No mintiendo exactamente, más bien creyéndose sus propias exageraciones. Miré a Bestol, que ahora estaba sentado en el suelo con la cabeza entre los tentáculos. Apuesto a que empezó con un rompecabezas realmente complejo, luego agregó el botón de solución de emergencia como respaldo en caso de que necesitara demostrarlo él mismo. Pero en algún momento, se dejó llevar tanto por la. Tan absurdo fue que olvidó que el botón existía. «No lo olvidé», se lamentó Bestol. «Simplemente, nunca estuvo destinado a serlo».
Se suponía que la solución era teórica. ¿Teórica? Asentí con sabiduría. Cierto. Bueno, aquí está la cuestión de las soluciones teóricas frente a las prácticas. En el mundo real, si hay un botón que dice solución, la mayoría lo presionará a ver qué pasa. El embajador Claxon se aclaró la garganta. Capitán Morrison, ¿está preparado para demostrar su solución? Claro. Volví al botón. A menos que alguien se oponga. La multitud contuvo la respiración. Bestull emitió un sonido como el de una ballena espacial desinflada. Presioné el botón. El cristal dejó de girar al instante. Todas las luces se pusieron verdes y una voz alegre anunció: puzzle resuelto. Felicidades por su victoria. Por favor, recoja su premio del dispensador. Se abrió una pequeña ranura y 10 millones de créditos galácticos en fichas de monedas certificadas se derramaron por el suelo. La arena estalló en caos. Los extraterrestres discutían en 17 idiomas diferentes. El embajador Claxon actualizaba sus archivos frenéticamente, y el ser cristalino sonaba tan rápido que parecía una alarma de incendios. Invex THUL. Bestull yacía boca arriba, mirando al techo mientras sus tentáculos se contraían espasmódicamente. Bueno, dije, agachándome para recoger mis ganancias. Eso fue más fácil que arreglar un hipermotor. Pip miró el montón de créditos con asombro. Capitán, ¿cómo lo supo? Sencillo. Cualquiera que hable tanto de su inteligencia no suele ser tan inteligente como cree. Y cualquiera que construya algo tan complicado sin probarlo personalmente, definitivamente no es lo suficientemente inteligente como para evitar poner una puerta trasera. Miré a Bestull, que seguía con la mirada perdida. Además, ya conocía a gente como él. Mucho brillo, nada de sustancia. Si les das un problema real que resolver, se paralizarán pensando demasiado cada vez. El antiguo campeón de la superioridad intelectual en 47 sistemas estelares seguía mirando al techo mientras el trabajo de su vida se desmoronaba a su alrededor. A veces reflexionaba, las soluciones simples eran realmente las mejores. Si antes pensaba que la arena era caótica, no era nada comparado con lo que sucedió después. El colapso de Bestull aparentemente fue solo el comienzo. El ser cristalino comenzó a resonar a una frecuencia que me hizo doler los dientes. Esto no tiene precedentes, es catastrófico. Toda la base de la jerarquía intelectual se ha visto comprometida. Un momento, dijo el embajador Claxon, agitando frenéticamente su tableta. Debe haber algún error. La Autoridad de Pruebas Galácticas tiene protocolos muy específicos para estas situaciones. Seguramente ha habido algún tipo de fallo técnico. ¿Fallo técnico? Levanté un puñado de fichas. El aparato funcionó exactamente como debía. Dispensó 10 millones de créditos y anunció que había ganado. Me parece bastante sólido técnicamente. Mientras tanto, Bestull había pasado de mirar al techo a emitir pequeños gemidos. Sus tentáculos estaban ahora atados en nudos que habrían impresionado a un marinero. Una masa flotante de energía nerviosa latía rápidamente. Pero, ¿qué hay de las matemáticas cuánticas, la lógica multidimensional, los cálculos de resonancia psíquica? ¿Eran todos insignificantes? No insignificantes, dije. Simplemente innecesarios, como usar un soplete de plasma para encender un cigarrillo. Técnicamente impresionante, pero completamente fuera de lugar. Esto no puede continuar, anunció una nueva voz. Me giré para ver lo que parecía un árbol andante con demasiados ojos y un serio problema de actitud. Soy el gran árbitro Thornbeck del Consejo Superior Intelectual. Este humano claramente ha hecho trampa. ¿Cómo hice trampa?, pregunté. ¿Resolviendo el rompecabezas? Ignorando la metodología adecuada. Eludiendo los marcos intelectuales establecidos. Negándome a afrontar la complejidad del desafío. Así que hice trampa al encontrar la respuesta correcta demasiado rápido. Sí. No. Has violado los principios fundamentales del combate mental. La mirada de Thornbeck giraba en diferentes direcciones,
lo cual era profundamente inquietante. Los desafíos intelectuales deben abordarse con el debido rigor y disciplina académica. Pip me tiró de la manga. Capitán, creo que deberíamos irnos ahora, antes de que decidan cambiar las reglas retroactivamente. Pero el embajador Claxon ya nos llevaba 3 pasos de ventaja. Me temo que la partida no es posible por el momento. Esta situación ha creado una importante crisis diplomática. El Consejo Superior Intelectual exige una investigación formal. La Autoridad de Pruebas Galácticas quiere recalibrar todo su sistema de evaluación, y 17 especies diferentes están presentando quejas sobre la validez de su derrota anterior. Adivinen. Dije que todos quieren una segunda oportunidad ahora que saben del botón. Precisamente. El profesor Selnick ya ha salido de su roca organizando fase y exige satisfacción. La matriz del pensamiento se ha reiniciado y ha lanzado un desafío formal. El Consejo Cerberano ha abandonado su culto de meditación y se ha reformado específicamente para impugnar su derrota. Miré alrededor de la arena. Cada minuto entraban más alienígenas, y ninguno parecía contento. Algunos llevaban lo que parecían documentos legales. Otros llevaban pancartas de protesta. Algunos parecían estar instalando equipos de cámara. Esto se está convirtiendo en un circo, murmuré. Ya era un circo, señaló Pete. Ahora es un circo con abogados. Bestul se incorporó de repente. Sus tentáculos se desenrollaron con una serie de chasquidos húmedos. Espera, espera. Puedo explicarlo todo. Se suponía que el botón nunca se encontraría. Era una medida de seguridad, una anulación de emergencia en caso de que el rompecabezas fallara. Una medida de seguridad, repetí. Eso resuelve el rompecabezas. Sí. No, lo ignora. No resuelve nada. Pero me dio el premio y anunció que gané. Eso es solo el sistema automatizado respondiendo a la entrada no autorizada. La multitud del ruido se hacía más fuerte y agitado a cada minuto. Veía peleas entre diferentes facciones. El ser cristalino ahora emitía un sonido tan agudo que hacía vibrar la masa flotante sin control. ¿Sabes qué?, dije, alzando la voz para que me oyeran por encima del caos. Resolvamos esto ahora mismo, Bestul. ¿Quieres demostrar que tu rompecabezas es legítimamente irresoluble? Bien. Resuélvelo tú mismo ahora mismo sin usar el botón. La arena quedó en silencio sepulcral. Los tentáculos de Bestul volvieron a anudarse. Yo, el creador, no necesito demostrarlo porque ustedes no pueden. ¿Verdad? Sonreí a la multitud. Construyeron algo tan complicado que ni siquiera ustedes saben cómo funciona. El botón no es un mecanismo de seguridad. Es la única forma de resolverlo porque no hay otra solución. Eso no es cierto. Bestol se puso de pie de un salto y se abalanzó sobre el rompecabezas de cristal. Les mostraré a todos. Les demostraré la verdadera complejidad intelectual de mi creación. Lo que siguió fue quizás la demostración pública de fracaso más dolorosa que jamás haya presenciado. Bestul pasó los siguientes 20 minutos manipulando frenéticamente pantallas holográficas, murmurando ecuaciones en voz baja, en general, fingiendo ser alguien que intenta desactivar una bomba con los ojos vendados. La multitud observaba en un silencio cada vez más incómodo como su antiguo campeón de la superioridad intelectual se daba cuenta poco a poco de que no tenía ni idea de lo que hacía. Finalmente, se apartó del rompecabezas, con los tentáculos colgando por la derrota. La solución requiere quizás la metodología que se ha utilizado. Es posible que ciertas suposiciones. Está bien, dije, dándole una palmadita en lo que supuse que era su hombro. Todos hemos construido cosas que luego no supimos cómo manejar. Por eso los ingenieros inteligentes siempre incluyen un botón de reinicio obvio. El embajador Claxon se aclaró la garganta. A la luz de estas revelaciones, creo que el Cuerpo Diplomático Galáctico deberá convocar una sesión de emergencia para abordar las implicaciones de esta contienda. ¿Qué implicaciones?, pregunté. Bueno,
Si los humanos pueden resolver rompecabezas imposibles en segundos usando lo que llaman sentido común, más bien llama a cuestionar nuestra comprensión total de las clasificaciones de inteligencia galáctica. Los ojos del gran árbitro Thornbeck giraban tan rápido que prácticamente no eran más que borrones. Este humano lo ha destruido todo. El orden natural, la jerarquía intelectual, el concepto mismo de superioridad mental. Resolví un rompecabezas, dije. Eso es todo. Resolví un rompecabezas mirándolo desde una perspectiva diferente. Si eso destruye toda tu visión del mundo, tal vez tu visión del mundo no era tan sólida como creías. Pip estaba prácticamente saltando de emoción. Capitán, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Acabas de demostrar que los humanos podrían ser mucho más inteligentes de lo que nadie creía. O dije, guardándome las últimas fichas, acabo de demostrar que todos los demás han estado dándole demasiadas vueltas a las cosas. Las consecuencias de lo que las cadenas de noticias galácticas luego llamarían la gran humillación intelectual me llevaron unas 3 horas de análisis. Durante ese tiempo, aprendí varias cosas interesantes sobre la psicología alienígena. Primero, cuando destruyes por completo la visión del mundo de alguien, se pone muy irritable. Segundo, cuanto más inteligente se cree una especie, más difícil es. Es que admitan que podrían estar equivocados en algo. Y tercero, aparentemente hay una apuesta galáctica sobre las capacidades cognitivas humanas, y acabo de dejar en muy mal lugar a muchos corredores de apuestas, que estaban muy sorprendidos. El embajador Claxon pasó la mayor parte de esas 3 horas en su comunicador, hablando en un tono cada vez más frenético con lo que parecían ser todos los funcionarios gubernamentales del espacio conocido. El gran árbitro Thornbeck se había encerrado en un baño y se negaba a salir. Y Bestul estaba sentado en un rincón, mirándose las manos y murmurando cosas de vez en cuando como, pero las matrices dimensionales y la teoría de la resonancia cuántica. ¿Sabes cuál es el verdadero problema?, le pregunté a Pip, mientras esperábamos a que los burócratas terminaran de discutir sobre si mi victoria contaba. Todos están tan ocupados intentando demostrar lo inteligentes que se olvidaron de preguntar si están siendo inteligentes en lo correcto. ¿Qué quiere decir, capitán? Piénselo. Tienes a todas estas especies compitiendo para resolver los acertijos más complicados, construir la tecnología más avanzada, desarrollar las teorías más complejas, pero nadie haciendo la pregunta importante. ¿Funciona algo de esto de verdad? Pip lo consideró. ¿Te refieres a que nuestro hiperimpulsor es increíblemente avanzado, pero se estropea cada 3 semanas? Exactamente. ¿O a que Bestol construyó un rompecabezas tan complicado que ni siquiera él pudo resolverlo, pero todos asumieron que eso lo mejoraba en lugar de empeorarlo? El ser cristalino finalmente dejó de sonar y se acercó a nosotros con lo que supuse era curiosidad. Humano Morrison, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo supiste buscar una solución simple? ¿Qué en tu proceso cognitivo te llevó a ignorar la aparente complejidad? Lo pensé un momento. Bueno, supongo que viene de arreglar cosas para ganarte la vida. Cuando algo se rompe, no empiezas con la explicación más complicada posible. Primero compruebas si está enchufado. Buscas conexiones sueltas, piezas desgastadas, daños evidentes. La mayoría de los problemas tienen causas simples, incluso si los síntomas parecen complicados. Pero, ¿y si el problema es realmente complejo? Entonces lo divides en partes simples y las arreglas una a una. La complejidad es solo un montón de cosas simples unidas. Si no puedes entender algo, por lo general, significa que no tienes suficiente información o que alguien lo está complicando más de lo necesario. La estructura cristalina del ser cambió en lo que podría haber sido contemplación. Este es un enfoque fundamentalmente diferente a nuestras metodologías establecidas. Sí, bueno, tus metodologías establecidas acaban de ser derrotadas por un transportista de carga con educación secundaria en reconocimiento de patrones. En realidad, dijo el embajador Claxon, apareciendo a mi lado, usted tiene títulos avanzados en física teórica e ingeniería aplicada.
Misma diferencia. La cuestión es que no soy más inteligente que nadie aquí. Simplemente abordo los problemas de manera diferente. ¿Cómo es eso? Esto por la masa flotante que finalmente había dejado de vibrar. Supongo que se pueden solucionar. La mayoría de estas personas asumieron que el rompecabezas de Bestool era imposible. Así que dedicaron su tiempo a intentar demostrar que eran lo suficientemente inteligentes como para intentar lo imposible en lugar de buscar la posible solución que estuvo ahí todo el tiempo. Bestool levantó la vista desde su esquina. Pero el rigor intelectual exige que exploremos todas las posibilidades teóricas antes de recurrir a medidas prácticas toscas. ¿Lo hace? Caminé y me senté al lado a él. ¿O el rigor intelectual exige que encontremos soluciones que realmente funcionen? Sus tentáculos cayeron aún más. Pasé 17 años desarrollando ese rompecabezas. 17 años de modelación matemática, desarrollo de marcos teóricos, análisis dimensional. Y en todo ese tiempo, ¿alguna vez caminaste alrededor de él y lo miraste desde diferentes ángulos? Habrían estado por debajo de la dignidad del proyecto. ¿Lo haría? ¿O hubiera sido lo más inteligente? La arena había vuelto a quedar en silencio. Todos escuchaban nuestra conversación como si fuera el debate filosófico más importante en la historia galáctica, lo cual, dadas las circunstancias, podría haber sido así. ¿Quieres saber lo que pienso? Continué. Creo que la inteligencia no se trata de saber la forma más complicada de hacer algo. Se trata de encontrar la mejor manera de hacer algo. Y a veces la mejor manera es también la más sencilla. Bestool permaneció en silencio durante un largo momento. Luego, muy suavemente, dijo, no puedo resolver mi propia creación. Está bien. Todos construimos cosas que a veces se nos escapan. Pero se supone que soy el ser más intelectualmente superior en 47 sistemas estelares. ¿Quién dice? La EQA, las autoridades de pruebas, las instituciones académicas, los protocolos de medición. Correcto. ¿Y quién decidió que esas eran las formas correctas de medir la inteligencia? Otra larga pausa. Lo hicimos. Tal vez sea hora de pensar en mejores formas. El embajador Claxon eligió ese momento para acercarse con su tableta y una expresión un poco menos frenética. Capitán Morrison, tengo noticias. El Consejo Galáctico ha tomado una decisión con respecto a su victoria. Déjeme supongo que no cuenta porque no mostré mi trabajo. En realidad, todo lo contrario. Lo declararon como una victoria legítima y recomiendan que a todos los retadores anteriores se les dé la oportunidad de volver a intentar sus acertijos usando lo que llaman metodología humana. Empecé a reírme. No pude evitarlo. Van a enseñar a los genios alienígenas a comprobar si está conectado. Podría dividirse. Capitán, acaba de cambiar. Como piensa una galaxia entera sobre la resolución de problemas. No, dije, levantándome y sacudiéndome el polvo de los pantalones. Acabo de recordarles que pensar y pensar demasiado no son lo mismo. Miré alrededor de la arena una vez más. La multitud se estaba dispersando, muchos de ellos enfrascados en animadas discusiones sobre complejidad versus simplicidad, teoría versus práctica y la naturaleza fundamental de la inteligencia misma. Bestool todavía estaba sentado en su rincón, pero sus tentáculos no estaban tan caídos. Vamos, Pip, le dije. Vamos a arreglar nuestro hiperimpulsor y a entregar ese café. Tengo la sensación de que va a ser una galaxia muy interesante de ahora en adelante. Mientras caminábamos hacia la salida, escuché a Vextulle llamar detrás de nosotros. Morrison humano. Me volví. Gracias, dijo simplemente. ¿Para qué? Para recordarme que ser inteligente y ser sabio no son lo mismo. Asentí. No hay problema. Solo recuerda caminar alrededor del problema la próxima vez antes de intentar resolverlo. Y con eso, salimos de la arena 10 millones de créditos más ricos y con una galaxia que estaba a punto de descubrir. El concepto revolucionario de comprobar primero la solución obvia. A veces las mejores victorias son las que enseñan algo a todos,
incluso si lo que aprenden es que han estado complicando demasiado las cosas, especialmente en ese momento.